¿vale? Listo, profe. Buenas noches. Gracias. O sea, ya saben las tres notas, entonces. Doctor, ¿también me puedo retirar? Sí, claro. Solamente los que voy a evaluar son los que necesito que estén conectados. Vale, doctor, gracias. Bueno, doctor, gracias. No se les olvide la evaluación docente. Sí, ya la realicé. Y el parcelador también queda hoy, doctor. Ok, muchas gracias. Profe, le habla Diana Londoño, es que quería saber si al fin sí pudo abrir mi taller. Ahora al final, tranquila. Entonces, Ayer ¿me no será. quedo Tú no has qué hecho- hago? Tú hiciste el examen. ¿Señor? Hiciste el examen ayer. Claro, sí, señor. Sí, Bueno, me escribes ahora al final de la clase por el interno. hágale pues. Gracias, profe. ¿No? Hágale pues. Bueno, entonces sigo con Claudia Margarita Niño. Doctor, muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. A ver, Claudia. ¿Qué contrato trabajaste? El contrato de factory. A ver, defíneme qué es el contrato de factoring. Bueno, el contrato de factoring es un acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente contrata con una entidad financiera denominada, bueno, X, para que éste presente un conjunto de servicios que se incluyen principalmente en la financiación de sus créditos a sus clientes, asumiendo el riesgo de cobro a cambio de una contraprestación. Ok, defíneme qué es eso de, o explícame qué es eso del pacto comisorio. El pacto comisorio, ya, doctor, cláusula compromisoria, no, cláusula compromisoria, doctor. Pacto comisorio, el cual hace parte de la cláusula. Listo. Es cuando el acreedor, es cuando el acreedor ante el incumplimiento de un deudor practica el comiso o apropiación directamente e inmediata de la cosa que se haya especialmente vinculado en garantía de cumplimiento de la obligación, desde luego. No sé si es que eso lo viste en alguna página web o si fue producto de tu imaginación, pero no es así. Siguiente pregunta. A ver, defíneme qué es un contrato atípico. El contrato atípico, doctor, es el cual no se encuentra desarrollado, no se encuentra norma en la legislación, que sea, no está tipificado. Y pues obviamente de lo que el doctor nos enseñó, dice que las características son la esencia, la forma, el origen, la ejecución. Ese es el contrato atípico, el que no está desarrollado ni está legislado. Listo, tus notas son la primera 4.5, segunda un 4. Doctor, tiene eco. ¿Sí me escucha? No le escuché, perdóname, es que se escuchó con eco. Primera nota tuya un 4.5, segunda un 4.3 y tercera un 3. Gracias, doctor, feliz tarde. Brian Olaya. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Brian. ¿Qué contrato trabajaste? El de Joe Venture. Joint Venture. A ver, defíneme qué es eso del contrato de Joint Ventures. El contrato de Joint Venture es cuando dos personas naturales o jurídicas realizan un pacto para llevar un fin común sin necesidad de crear pues una sociedad. Simplemente lo hacen de mutuo acuerdo para beneficiarse para beneficiarse ambas partes o cuando son más partes. Ok.
¿Qué es eso del pacto comisorio? El pacto comisorio es el pacto que realizan las partes para garantizar el cumplimiento del contrato o de lo que se pactó dentro del contrato. Nuevamente, a ver, nuevamente la definición esa. Pues es el pacto comisorio es lo que garantiza dentro del contrato o es esa cláusula que está dentro del contrato para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. Ok. A ver, siguiente pregunta. Sí, señor. ¿Cómo quedó tu garantía mobiliaria? Mi garantía mobiliaria. Permítame un momento, por favor. Listo. Dentro del presente contrato, las partes acuerdan fijar la siguiente garantía. Las dos partes, un vehículo, cada una un vehículo de similar valor de su propiedad y además de esto, para dar cumplimiento a cabalidad, con esta cláusula se realizará la respectiva inscripción de prenda a favor de cada contraparte para evitar la enajenación del vehículo sin previa autorización de la contraparte o hasta que se dé por terminado el presente contrato. Pero ¿sobre qué viene lo constituiste? Sobre dos vehículos. Cada parte, como era un contrato de joint venture, que es de, entonces, cada parte un vehículo. La primera parte, un vehículo de marca Renault, línea Duster, y la otra, un vehículo marca Chevrolet, línea Tracker. Okay. Ok, listo. Primera nota tuya, 4.6, segunda nota, 4.3, tercera nota, un 4. Listo, muchas gracias. Ok, sigo con Sergio Orduz. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Merchandising. ¿Me escuchó, doctor? A ver, defíneme qué es ese contrato. Doctor, es un contrato que se realiza entre las partes, entre el licenciante y el licenciatario, con el fin de darle, aumentar las ventas de un producto o aprovechar ese conocimiento, la marca para generar el incremento de las ventas y aumentar el ingreso, doctor. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte en ese contrato? Licenciante, licenciatario, o también el doctor dijo que podía ser contratista y contratante. Ok. Ahí, ¿cómo se establecería la garantía mobiliaria? ¿Quién la establecería a favor de quién? El licenciatario, el que hace la actividad comercial, doctor. Ok. Bueno, tu primera nota fue un 4.2, segunda nota 4.3, tercera nota un 4. Gracias. Sigo con Deiris Ortega. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? El de Joint Venture, profe. A ver, en la clasificación que ha dado la doctrina de los contratos atípicos, el joint ventures, ¿en cuál podría enmarcarse? ¿Mixto? Creería yo, porque pues ¿Por qué? están las dos partes las dos partes son autónomas, pactan las condiciones y sí, son dos partes
que ellos hacen sus acuerdos de voluntad. Pero todos los contratos son por acuerdo de voluntades. Pues en el contrato John Venture, como son dos partes que ponen es como, ¿cómo le digo yo, profe? Es que se me fue la palabra. Mixto en el sentido de que pues las dos partes hacen el acuerdo a la medida como ellos lo quieran. Pero eso no significa mixto. ¿Señor? Eso no significa que sea mixto. Cuando se habla de mixto es porque se podría combinar, por decir algo. Sí, en un contrato de cuando tal hay cosa diferencias. de tal otra cosa. Entonces, las partes toman de dos modelos de contratos que están en la ley y hacen como una amalgama para un contrato entre ellos. A eso es lo que se refiere como mixto. Sí. A ver, el laudo arbitral que se profiere dentro de un trámite arbitral, valga la redundancia, es susceptible de recurso de apelación. ¿Sí o no? Perdón, repítame la pregunta, profe. El laudo arbitral se puede apelar. Es que no entiendo muy bien. Cuando en el contrato, cuando se fija Estoy hablando del trámite arbitral, el arbitraje. El laudo es similar a una sentencia. Las sentencias en principio son apelables. Entonces, si yo traigo esa regla general acá, a este trámite arbitral, no estoy hablando del contrato, del trámite arbitral, ese laudo, o sea, la sentencia, ¿procede la apelación o no? Es decir, el que no estuvo de acuerdo con lo que dijo el árbitro, ya le tocó aceptar o puede apelar. Esa es la pregunta. Pues para mi concepto podría apelar, profesor. No, Irse a la instancia para hacer la respectiva apelación del incumplimiento del contrato o de la decisión del contrato. no. El arbitraje es irse a un escenario judicial, pero ante un particular. Eso lo vimos en clase. Y mostramos que las ventajas es que son un único trámite, única instancia. O sea, ahí no había apelación. Lo que dijera el árbitro, eso era y punto. Entonces se anularía. Eso es diferente. Pero eso es un recurso extraordinario. Eso no es que 2 más 2, 4, que normalmente en una sentencia ante un juez, el que no quedó a gusto presentó la apelación. Automáticamente, ¿sí? O sea, es como algo innato que tiene que hacer para justificarle a el abogado, a la quien está representando que está haciendo su gestión. Pero aquí no hay apelación. Aquí hay única instancia. Lo que dijo el árbitro, eso fue. No se puede apelar. No se puede apelar, lo que te estoy diciendo, no tuviste en la clase. Sí, sí estuve. Dame un ejemplo de 3 bienes que puedan darse en garantía mobiliaria. Mobiliaria, un carro, no sé, una obra de arte y una motocicleta. Listo. Bueno, tus notas son 4-2, 4-3 y 3. Ok, profesor, gracias. Sigo con Andrea Patricia Páez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Joy Venture. A ver, defíneme. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es el mecanismo por el cual las partes
las partes se someten al se someten a lo que en sí, espere, se someten a dirimir la controversia que haya entre las partes. A ver, nuevamente porque no te entendí. Es el mecanismo por el cual las partes solucionan una controversia que tengan y se ponen en libre disposición de tal arbitraje. Ok, siguiente pregunta. Joint Venture fue que me dijiste que trabajaste. Sí, señor. Según la clasificación de los contratos atípicos, ¿en cuál podrías enmarcarlo? En, mm, en el de se puede decir que en un contrato atípico total. ¿Cuáles son esos contratos atípicos total? Que no están regidos, no tienen una legislación exacta, entonces se, se van a los contratos generales porque Supongo, no tienen una legislación o supongo que querrás decir es, en vez de decir total, querrás decir o referirte es al de contenido autónomo. sí, profe. Listo, primera nota 4.2, segunda nota 4.3, tercera nota 3.7. Gracias. A ver, sigo con Helio Páez. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Helio. ¿Qué contrato trabajo? Yo trabajé el underwriting. A ver, defíneme qué es ese contrato de underwriting. Ese contrato, doctor, la finalidad que tiene generalmente es que una sociedad anónima busca poner en el mercado por intermedio de una persona especializada en esto, vender sus acciones. Y esta persona que se encarga de colocar es la underwriting. Muchas veces se le da un tiempo para que las coloque o como, como mi contrato fue en firme, en el contrato en firme, ese Andrew Grotin ahí se encarga de comprar los bonos o las acciones que le emita esa sociedad y ya queda por riesgo de ella ponerlas en el mercado, venderlas a un mayor precio o un menor precio, por eso sí que corre el riesgo. Pero la finalidad es colocar en el mercado sus acciones o cuotas por parte de la sociedad anónima. Ok, una sociedad limitada puede
hacer un contrato de underwriter? No, nosotros porque las sociedades limitadas manejan cuotas sociales. Y Ok. básicamente ese contrato está enmarcado en acciones o bonos. Listo, tu primera nota fue un 4.6, segunda nota un 4.3 y tercera nota 4.2. Muchas gracias, doctor. Sigo con Luis Panadero. Buenas noches, Doc. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? El contrato de merchandising. Merchandising. A ver, defíneme qué es eso de un contrato atípico. Los contratos atípicos. Los contratos atípicos son los que no están en la norma, los que no están normados. Mencióname 4 tipos de contratos atípicos. 4 está el merchandising, está el de leasing, el de underwriting, y el de, ¿cuál más fue que hicieron por ahí? Y el de obra, el de obra. Listo. Tu primera nota fue un 4.2, tu segunda nota 4.3, tercera nota 4. Gracias, profe. Bien. Sigo con Adriana Paredes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? Contrato de construcción. Defíneme contrato de construcción. Este contrato pues es específicamente para la fabricación sobre un bien inmueble. Son contratos que son de construcción y urbanización. Están especializados pues también en obras. Todo, como le decía, espérame, me organizo, profe, qué pena con usted. Este puede acordarse en la fabricación de un solo activo o de varios activos, siempre y cuando tengan algo en común y deben basarse sobre un bien mueble. Los contratos de construcción pueden basarse entre obras civiles, contratos, como su nombre lo dice, de construcción, de casas o edificios, urbanizaciones y de remodelación. ¿Qué es eso del AIU dentro de ese contrato? El IU es como un impuesto que se paga, que se estipula en ese tipo de contratos. Como un régimen gravable. El AIU es lo que finalmente termina ganándose el constructor. Sí, esto va con base a los honorarios del que reciba el contratista. ¿Por qué? Porque es que él va a pasar un presupuesto de cuánto valen los materiales, la mano de obra y todo. Sí, señor. Y el AIU significa administración, impuestos y utilidades. ¿Cuánto es promedio ese AIU? Ese está entre el 5 y el 19%. Listo, muy bien. Primera nota, sacaste un 3.5. Segunda nota, 4.3 y un 4.2. Muchas gracias, profe. Ok, sigo con Yuli Parra. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? De franquicia. Ok, defíneme qué es el contrato de franquicia. Bueno, el contrato de franquicia es un contrato en donde hay dos partes, que es el franquiciador y el franquiciado. Como tal, el contrato consiste en
en que el franquiciado aproveche la experiencia que tiene el franquiciador para formar una empresa que ya está posicionada y que ya tiene pues una ventaja competitiva dentro del mercado. Dentro de la clasificación de los contratos atípicos, ¿en cuál enmarcaría la franquicia? ¿Me repite la pregunta? Qué pena. Los contratos atípicos, la doctrina los clasifica. Sí. Autónomo, mixto, doble tipo. En esa clasificación, ¿en cuál se podría enmarcar la franquicia? Ese se podría enmarcar, pues sería oneroso, sería conmutativo, sería atípico, sería consensual, sería bilateral, sería no formal. Ojo con la pregunta. Tú me estás diciendo las características. Yo te estoy preguntando. ¿Sería mixto? Es decir, se podrían combinar. Sí. Sería autónomo, porque es decir, no hay de dónde las partes tomar ejemplos, ¿sí? O sea, ¿en cuál podrías enmarcarlo? Ya le entendí la pregunta. Bueno, entonces este se podría enmarcar no, se podría enmarcar en cuál. Pues como su merced lo acabo de decir, que es autónomo, porque las partes no podrían tomar algún ejemplo ni nada. Entonces sería enmarcado en un contrato autónomo. Ok, primera nota tuya un 4. Segunda 4.3 y tercera un 4. Listo, profe, gracias. Sigo con Albert Pava. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? Profe, trabajé el contrato de obra. Defíneme contrato de En obra este caso, el de obra intelectual. Define el contrato de obra y mencióname por qué se diferencia de la construcción. Y cómo, Bueno, en y este cómo se caso, llaman las partes en el contrato de obra. ok. Bueno, profe, el contrato de obra es, bueno, en este caso, es básicamente cuando una persona se compromete con la otra para poder realizar cierto tipo de trabajo. Ya se compromete a favor de ella. A diferencia del contrato de construcción, es que el contrato de construcción está regulado por el Código Civil, ¿ya? Esa es una de las diferencias que hay. Y dentro de nuestro contrato de obra, pues, de manera intelectual, este es un contrato autónomo, o sea, dentro de la clasificación de los atípicos es autónomo, y las partes dentro del contrato son el contratista y el contratante. No es que te escuché en qué se diferencia de la construcción. O sea, dentro del contrato de construcción o de obra civil.
porque el de obra, bueno, el que si lo diferenciamos del de obra civil, que también sería... A ver, te repito las preguntas que creo que fueron muy claras. Defíneme contrato de obra. Segunda pregunta, ¿cómo me diferencia un contrato de obra de uno de construcción? Y tercera pregunta, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de obra? Esas son las tres preguntas. Ok, profe, por eso, vuelvo y repito. La primera, el concepto del contrato de obra, ¿ya? El contrato de obra es cuando una parte se compromete con otra para realizar un trabajo a favor de la otra, ¿ya? Independiente, y obviamente pues determinando cierto precio y determinando qué es lo que va a ejecutar. Dentro del contrato de obra, ya a diferencia del de construcción, ya es que el contrato de obra se puede hablar de algo intelectual, ¿ya? O sea, de algo intelectual, como por ejemplo puedo decir, hacer un cuadro, hacer unos planos, en este caso que fue el taller que yo hice, lo hice de acuerdo a unos planos, ¿ya? Y en el de construcción, obviamente sí se van a especificar el tipo de materiales que se van a usar y pues el tiempo, ¿ya? Y en el caso de nosotros, sí fue uno de obra intelectual. Y ya si hablamos de obra civil, ya de obra civil sí lo encontramos estipulado dentro del código, dentro del Código Civil. ¿Ya? Y las partes dentro del contrato de obra normalmente se denominan contratista y contratante. Bueno, tu primera nota 4.5, segunda nota 4.3, tercera nota un 4. Ok, profe, muy amable, gracias. Sigo con Juan Maecha. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Contrato de obra, doctor. En la clasificación de los contratos atípicos, ¿en cuál podrías enmarcarla? Doctor, en la clasificación de los contratos atípicos, la podría clasificar en... En el contrato de mandato hay una representación, entonces no basta solamente con realizar la labor anticrética, sino también realizar el mandato otorgado por ese deudor. ¿Cómo? En el contrato de mandato hay una representación, entonces no basta solamente con realizar la labor anticrética, sino también realizar el mandato otorgado por ese deudor. A ver, yo te estoy preguntando por manzanas y tú me respondes por peras. Yo te estoy diciendo, el contrato de obra como contrato atípico, según la clasificación que da la doctrina, ¿dónde lo podrías ubicar? ¿En qué clase? No significa eso que digas que hay que contrato en el bilateral. Mixto, querrás decir. Sí, señor. ¿Por qué mixto? Porque ambas partes tienen... Hay una mezcla o combinación de elementos, mínimo de 2 contratos, entonces hace una clasificación pues de que ambos tienen representación, no, responsabilidad. Segunda pregunta. ¿Qué es el pacto comisorio? El pacto comisorio es un pacto accesorio al contrato de compraventa que se establece a favor del vendedor, en virtud de cual se estipula que el contrato se resolverá
ipso facto si no se paga por el comprador el precio en el tiempo convenido. Perdón, pacto comisorio así, de esta forma no. Me refiero al pacto de la ley 1563 del arbitraje. Cuando se habla de que hay un pacto entre las partes. O sea, cuando se habla de ese pacto. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Cuando hablamos de compromiso, o pregunto, mejor te cambio la pregunta, ¿qué es el compromiso? Bueno, es el pacto, ese compromiso al cual llegan las partes en la celebración de un contrato. ¿Pero compromiso de qué? Porque compromiso pueden haber miles. Pero Bueno, por ejemplo, la cláusula compromisoria. el compromiso que asumen las partes es que en el momento que tengan diferencias del contrato, renuncian a acudir a la justicia ordinaria y van a acudir a la justicia arbitral, a un particular. Ese es el compromiso, ese es el pacto que realizan. Por eso, la cláusula compromisoria, si en virtud del contrato Sí, que se está celebrando las partes llegan a tener diferencias es muy o diferente. inconvenientes, Es muy diferente. Bueno, ya después vas a repetir lo que yo te dije, es otra cosa. o por la liquidación del contrato, entonces acuden a un centro arbitral y se constituye un tribunal de arbitramiento. O sea que no van a acudir a un juez. Arbitramento. Me estás repitiendo lo que yo te dije. Te cambio la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es aquella que uno deja como cierta parte como en prenda. O sea, es algo que se deja como en prenda para cumplir algo. Digamos, se puede dejar como un vehículo y la finalidad es promover el acceso al crédito. O sea, es... Si te dedicas a leer lo que te aparezca por Google, no vas a analizar y a responder como deberías mencionarlo. No estoy hablando de la finalidad de la norma, sino que la garantía mobiliaria en sí, ¿en qué se basa? Yo no puedo necesariamente definir algo comparándolo con otra cosa, porque pueda que no sea claro la comparación. Como cuando ahorita alguien me definió contrato de obra diciendo que era cuando una persona realizaba un trabajo. Entonces, si me responden de esa manera, lo están definiendo como si fuera un contrato de trabajo y no es un contrato de trabajo, ¿sí me entiende? Acá sí me dice como una prenda. La prenda dejas en garantía la cosa. Cuando constituyes la garantía mobiliaria no tienes por qué quedar la cosa en manos del proveedor. Entonces no es bueno siempre asimilarlo respondiendo, comparando con otra cosa porque se puede desvirtuar o desviar de lo que se quiere decir. Listo, primera nota tuya, 4-6, segunda, 4-3, tercera, 3-5. Bueno, gracias, doctor. Kelly Beltrán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor. Ok, defíneme ese contrato. ¿De qué se trata? Bueno, este contrato establece principalmente pues dos partes, el cedente y el cesionario. En este caso el cedente pues va a crear, por ejemplo, una obra literaria y va a hacer esos derechos patrimoniales sin limitación alguna, derechos patrimoniales de autor al cesionario, que es la persona que está interesada en esa obra y que quiere pues digamos comprársela. Entonces en ese caso pues a título oneroso o ya si quiere solamente ceder esos derechos sin tener algún tipo de beneficio económico, pues será a título gratuito. Y siempre va a ser a título gratuito. No,
puede ser también a título oneroso, por ejemplo, si es una obra literaria y digamos la persona que la creó, que es el cedente, pues quiere venderla y quiere tener ese dinero, pues va a ser un contrato a título oneroso y se la va a vender por un valor determinado al cesionario. Ok. Tu primera nota fue un 4.2, segunda nota 4.3, tercera nota un 4.2. Ok, doctor, gracias. Wilber Menco, Doctor, buenas noches, cuéntemelo todo. ¿qué contrato trabajaste? Yo trabajé el contrato de franquicia. A ver, bueno, vamos a preguntarte de otro tipo de contrato. ¿Qué es el joint venture? El joint venture. Joint venture. Contrato de joint venture. Joint venture. Uy, profe. Bueno. Podríamos decir que es como un contrato de unión para poder crear una empresa, podemos decir, y se pueda asumir un riesgo mutuamente con la persona, con la sociedad con la que estás uniéndote para crear empresa. O sea que cuando se unen crean una nueva persona jurídica. No es necesario tener una nueva persona jurídica, no, pueden trabajar bajo el mismo, bajo la persona jurídica que Listo, segunda pregunta. En el contrato de franquicia, podríamos decir que cuáles serían las obligaciones que tiene el franquiciador, además de ceder el know-how. ¿Qué más obligaciones tendría el franquiciador o franquiciante? El know-how, pues, darle como el conocimiento al franquiciado. Bueno, pero además de eso, obviamente el derecho de explotación de la marca, la obligación de darle ese conocimiento, pues obviamente también amarrado a una cláusula. La sesión, todo lo que es la experiencia técnica necesaria. Conocimientos, tecnologías, soportes administrativos, métodos, absolutamente todo. También pueden ser los suministros. Por ejemplo, Cochero suministra también con lo que van a trabajar, las carnes, el pan. Y también sí, como todo el conocimiento, todo el manual para la organización del negocio. ¿Por cuánto tiempo se hace normalmente la franquicia? Normalmente yo coloqué mi contrato a 2 años, pero igualmente también el contrato también puede ser, se puede ¿qué? Prorrogar también. ¿En algún momento puede ser indefinido? ¿En algún momento puede ser indefinido? No, doctor, no creo, no. Listo. Primera nota tuya 4.2, segunda nota 4.3, segunda nota 4, ¿vale? Gracias, doctor. Viridiana Montes. Presente, profe. ¿Aló? Sí. Profe, ¿me escucha? Ah, qué pena. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajas? Nosotros manejamos el de leasing, profe. Defíneme qué es el contrato de leasing y dame 2 ejemplos. El contrato de leasing es por el cual una persona traspasa un bien a otra y lo da en arrendamiento con estipulando un costo, un canon de arrendamiento, valga la redundancia.
con un tiempo determinado, mínimo de 2 años, con opción de compra si queda estipulado dentro del contrato, o si no, al final del término debe devolver el bien, porque pues en este caso hablamos de ejemplos como una maquinaria de equipo, unos computadores, o puede ser un vehículo, una tractomula, equipos de computación, bienes muebles, profe. Ok. El leasing podría enmarcarse dentro de esa clasificación de los contratos atípicos como ¿qué tipo de contrato? Profe, el leasing es un contrato mixto, porque al final del contrato puede haber una opción de compra. Ok. Primera nota 4.6, segunda 4.3, tercera 4. Gracias, profe. Ok. Franci Moreno. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Yo trabajé el de construcción, profe. A ver. El contrato de construcción podrías marcarlo como qué clase de contrato de la doctrina. Como de costumbre. ¿Cuáles son esos? Señor. La clasificación no habla nada de costumbre. Ese se clasifica en remodelación, construcción, en mixto. ¿Por qué mixto? Porque ahí se trata de, porque hay varias cosas como remodelación, construcción, obras civiles. No has entendido la pregunta. ¿No? Una cosa es sobre qué tipo de asuntos puede versar el contrato y otra cosa es que sea mixto porque las partes al establecer Porque hay varias formas de contrato. No has entendido. A ver, otra pregunta. Defíneme arbitraje. El arbitraje es el que difiere como un conflicto. ¿Qué es el pacto arbitral? El pacto. ¿Qué es el pacto arbitral? El pacto arbitrario es el compromiso que hay para... Pacto arbitral. ¿Por qué no prende la cámara? Profe, porque estoy en el trabajo. Con razón que estás como en otro lugar y no entiendes bien las preguntas. Sí, qué pena, profe, la verdad, pues por todo lo que ha habido, pues porque soy policía, entonces me ha tocado apoyar esta tarde. Pero bueno, es como el compromiso que hay para cumplir. Se nota que no repasaste nada. He hecho 3 preguntas y no has atinado ninguna de las que te pregunté. Te voy a dar un último chance. Te voy a dejar de últimas. Así que procura estudiar porque si te vuelvo a preguntar,
te pongo la nota que saques. ¿Ok? Ok, profe. Gerson Nacimiento. Buenas noches, doctor. ¿Qué contrato trabajaste? Obra. A ver, defíneme qué es el contrato de underwriting. Ok, el contrato de underwriting es, digamos que un acuerdo entre una parte especializada en el tema de emisión de títulos como acciones, bonos, etcétera, y otra parte que es el emisor. Entonces, pues el uno se compromete a financiar al otro en la emisión de sus títulos de deuda. Y pues existe una tercera parte que es el adquiriente de los títulos, ¿no? Ok. A ver, siguiente pregunta. Defíneme qué son los contratos atípicos. Son los contratos que no están legislados expresamente. Sí, básicamente eso, que no tienen legislación específica. ¿Cómo se clasifican los contratos atípicos según la doctrina? En los contratos mixtos, en los contratos únicos y mixtos sociales y únicos sociales. A ver, tu primera nota fue un 3-4, segunda 4-3, tercera nota un 3-7. Ok, gracias. Ismael Ortega. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, ¿qué contrato trabajó? El doctor, el contrato de underwriting. Ok, underwriting. Bueno, tres preguntas de una vez le hago. Primero, defíname qué es el contrato de underwriting. Segundo, cómo se llaman las partes. Y tercero, en esa clasificación de los contratos atípicos, ¿en cuál enmarcaría? El contrato de underwriting es aquel celebrado por intermediario financiero, que sería en ese caso la persona que pone en venta las acciones de una sociedad emisora, que es la que requiere del apoyo económico y el cual le pone las acciones o títulos en venta. Doctor. Sus partes serían la sociedad emisora, el underwriter, que es quien pone en venta las acciones, y el tercero sería la persona que compra las acciones o quien en este caso sería quien las recibe. Y la tercera sería ¿qué, doctor? ¿Cómo se clasifica? Doctor. ¿Cómo lo clasificas? ¿Dónde lo clasificas? Lo clasificaría como un contrato absolutamente atípico, doctor. Totalmente atípico, absolutamente innominado. Sería. Primera nota, un 3, segunda nota 4-3, segunda nota, tercera nota 4. Muchas gracias, doctor. Jennifer Moreno. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? El de leasing. A ver, defíneme
qué son los contratos atípicos, cómo se clasifican según la doctrina y el leasing en cuál de esa clasificación enmarca. Ok, el contrato típico o contrato innominado es el contrato que no está regulado como tal en la norma. El contrato de leasing, bueno, la clasificación de estos contratos entraría los sociales, que estarían los mixtos, que son ese sería el contrato que vienen con los contratos atípicos con tipicidad social, que serían los contratos mixtos, y en esos yo encasillaría el contrato de leasing, pues tiene una combinación de elementos que en este caso sería el de arrendamiento y en futuro, y en alguna forma, en un futuro, se podría tomar el de compraventa. Y no me acuerdo cuál fue la otra pregunta, profe. Me dijo que eran los contratos atípicos, la ¿En cuál se clasificación. podría enmarcar en esa clasificación? ¿El leasing en cuál? El leasing en el contrato mixto, por la capacidad que tienen de combinar esos dos elementos o dos contratos, que en este caso sería el arrendamiento, que en sí se basa en leasing. Y la clasificación de los contratos atípicos según la doctrina. Según la doctrina estaría como los contratos mixtos, que sería con la tipicidad social, los contratos combinados, entraría, y los contratos mixtos en sentido estricto y los de doble tipo. Ahí también están los absolutamente atípicos. Ok, primera nota tuya, Ujú. 4-6. Segunda nota, 4-3 y tercera nota, un 4-2. Gracias, doctor. Buenas noches. Ok, Giovanni Pineda. Doctor, sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. ¿Qué tipo de contrato trabajas? Contrato de distribución, doctor. Ok, defíneme qué es ese contrato de distribución. Dentro de la clasificación de los contratos atípicos, ¿en cuál se marcaría y cómo se llaman las partes? Doctor, este contrato de distribución es un mecanismo de colaboración empresarial mediante el cual un empresario vende un producto y permite a otro comerciante que lo revenda bajo unos propios riesgos en determinado territorio y con unas cláusulas específicas entre los dos. Las partes son el proveedor, el distribuidor, y se clasifica dentro como un contrato autónomo, doctor. Doctor. Sí, primera nota 3-8, segunda nota 4-3, tercera nota un 4, ¿vale? Gracias, doctor. Muy amable. Carlos Reinel. Profe, buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Contrato de obra. A ver, defíneme qué es un contrato de obra. Pues es un acto jurídico en el cual una persona se obliga con otra o con una empresa para realizar una obra material determinada. Bajo una remuneración sin que exista subordinación ni representación. Una obra material, ok, dame un ejemplo. Pues yo trabajé un contrato entre la Gobernación de Cundinamarca y un particular que se encargaba de construir mesones de cocina e instalarlos en una obra pública. Eso no es un contrato de obra. Lo confundiste con construcción. Pero trabajaste como construcción, no como dime. obra. Lo trabajaste como construcción, no como obra. No sé. Pues esa fue la presentación del contrato inclusive, profe. Por eso, no, si tenías dudas no las aclaraste.
Seguramente Fue entonces, el profe. primero que dije y lo advertí varias veces desde el primer día de clase, que no quería contratos de obra como si fueran construcción, lo que la gente conoce, buscan en internet como obra civil, para referirse a una construcción. Y hubo aquí definiciones de cuando hablaron del contrato de obra, que lo diferenciaron, que era cuando no había una construcción, de que algo que se podía realizar y que no estaba, o sea, si se movía de un lado a otro, no se desbarataba, no se dañaba, como cuando tú haces una pared, tú no puedes trasladar la pared. Tú haces algo Sí. con cemento, con bloques y eso no puedes, eso es construcción como tal. No, pero profe, pues Dice yo no sé si, como yo tal no la sé si me equivoqué, pues no sé si me equivoqué o no, porque No dentro sabes, del no, contrato, claro que te equivocaste. pues yo le leí el contrato en la presentación y su merced no me hizo ninguna observación, porque el mesón es en granito y se decía que se podía trabajar en las instalaciones o en el taller del contratista o en el mismo sitio donde debían ser instalados. Y cuando presenté el contrato, su merced no me dijo nada, no me hizo ninguna observación. No sé si de pronto es que yo lo estoy exponiendo mal ahorita. No, el hecho de que no te haya dicho nada en el momento no significaba que estuviera perfecto. Ah, ok. Entonces no tuve la claridad, profe, y me mantuve con... Ok, ok. La obra es diferente a la construcción y me enfocaste el contrato por lo que me estás diciendo, y cuando me metes una entidad pública ya de una vez la gente lo va obra civil, una construcción de alguna cosa, de una vez cuando me metes una entidad pública. Ok, profe. Entonces, desde el principio cuando se dieron las especificaciones del contrato fue lo primerito que dije. Segunda pregunta. ¿Qué es el contrato de factoring? El contrato de factoring. No. Contrato de factoring. No, profe, no. No tengo la definición de factoring. No es donde... Nuevamente, define. El contrato de factoring, es que no estoy seguro, profe, no lo tengo claro, pero no es una herramienta financiera que le permite liquidez a un empresario, como vender facturas a una tasa determinada con descuentos, según lo que dijeron los compañeros, es que no recuerdo bien. ¿Sí es ese? ¿Sí estoy bien? Primera nota 3.8, segunda 4.3, tercera 1.3. Ok, profe, gracias. Carlos Velandia. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? Contrato de distribución, profesor. A ver, define acá un contrato de factoring. Yo entiendo que el contrato de factoring es cuando una empresa, o sea, una entidad financiera, establece con otra entidad una relación para financiar créditos, ¿sí? O para hacer procesos de financiamiento a los clientes de esa segunda empresa. Define el contrato de distribución. El contrato de distribución consiste pues en que una parte que es el productor, o sea, la parte que produce unos bienes o unos servicios, se los da a otra parte a título de compra-venta, pues para que esa persona los distribuya o esa parte los distribuya ya, digamos, bajo su propiedad. El merchandising. El de merchandising es cuando una parte que tiene un negocio, que tiene una rentabilidad, que tiene un renombre, que tiene una reputación pues, comercial,
le da no, con otra, digamos con otra que busca renombre, que busca como un poco de publicidad, que busca ser visibilizada, pues establecen la relación. O sea, una parte tiene la posibilidad de hacer más visible a la otra, de darle más, digamos, más volumen comercial a otra parte. Listo, primera nota un 3, segunda 4-3, tercera un 4. Vale, profe, muchas gracias. Carlos Sierra. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? El de distribución, profe. Defíneme qué es un contrato atípico. Un contrato atípico es aquel que no está regulado en la ley, como usted nos lo expresó, profe, y son también considerados los innominados. También hay varias clasificaciones de contratos atípicos, como son los mixtos, los absolutamente atípicos con tipicidad social y absolutamente atípicos, bajo la doctrina. El contrato que trabajaste, ¿cuál se enmarca de esa clasificación? Profe, ahí tuve varias dudas y varias consultas, hice también con varios abogados civiles que me ayudaron también en la elaboración del contrato, y yo lo consideraba un contrato absolutamente atípico, pero viéndolo bien las condiciones y por las costumbres que este contrato tiene, el de distribución, que han dado manejo en varias oportunidades a todos los comerciantes para aplicarlo, se basa, yo personalmente lo considero como un contrato mixto, bajo las costumbres que ha tenido y bajo alguna jurisprudencia que se le han inculcado a Ok, varias primera cláusulas. nota tuya, 3-8, segunda 4-3, tercera un 4. Gracias, profe. Víctor Buenas noches. Galindo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato Bien, trabajas? doctor. El de merchandising, doctor. A ver, defínelo. ¿Cómo se llaman las partes? El de merchandising es un contrato de un término anglosajón, doctor. Le pido me disculpe, que es que estoy teniendo problemas aquí con el internet. Es una figura atípica. Este contrato transforma elementos protegidos tales como la propiedad intelectual, los derechos constitucionales y bienes. Aló. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doc? Aló. Sí, te estoy escuchando. Ah, qué pena, doc. Doctor, le decía, es un contrato, es un término anglosajón, es una figura totalmente atípica. Las partes en el contrato que yo traje es el licenciatario o cesionario y el licenciante. Primera nota un 4, segunda nota 4-3, tercera nota un 4. Doctor, muchas gracias. César Salinas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajas? Contrato de garantía. Ok, defíneme qué es el contrato de garantía y cómo se llaman las partes y en cuál de los tipos de contrato atípicos lo marcarías. Vale, pues, bueno, el contrato de garantía básicamente es una relación jurídica con la cual se tiene como objetivo dotar de certeza jurídica a una persona que se llama acreedor o garantizado, ¿sí? Que en caso de incumplimiento por parte del acreedor, perdón, del deudor o garante, lo pueda sustituir o pueda satisfacer el incumplimiento de la obligación a través de una garantía cierta y establecida por las partes contratantes. Básicamente este contrato lo que permite es asegurar precisamente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor. Como ya lo mencioné, las partes son el acreedor o garantizado y el deudor o garante. Yo pienso que dentro de la clasificación de los contratos atípicos, yo podría enmarcar el contrato de garantía como un contrato mixto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tenemos relación
del contrato de prenda que está establecido en el Código Civil y en el Código de Comercio, y adicionalmente lo podría asociar como un contrato con tipicidad social. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de relaciones nacen precisamente de esa necesidad de realizar relaciones jurídicas entre partes. Primera nota 4.6, segunda 4.3, tercera 4.2. Gracias, señor. Jorge Méndez. Jackson Suárez. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? Contrato de obra. Ok. Listo, defíneme qué es el contrato atípico como tal. El contrato atípico es aquel que no se encuentra regulado, que no tiene un marco legal, pero que sin embargo en algunas situaciones puede tener bases de un contrato típico. También se puede conocer como innominado el contrato atípico. ¿Cuál sería la diferencia entre atípico e innominado? Entre atípico e innominado, en que uno es el que uno tiene función social y en el otro no tiene ninguna función. El atípico puede ser porque lo combinan unos contratos que están regulados en la norma y, por ejemplo, y en el innominado es porque no tienen, es algo absolutamente diferente a lo que... Sí, pues fue lo que le enuncié cuando no, pero eso se lo enuncié cuando lo describí, pues de que en algunos casos, Pero no tenía claridad de qué diferencia lo uno... entre nominado y atípico, sí, señor, tiene toda la razón. ¿Cómo se clasifican? Como se clasifican como unilaterales, mixtos, únicos o mixtos. Y hay mixtos los mixtos son aquellos que tienen una función social o una labor social. Primera nota 4.2, segunda 4.3, tercera 3.8. Diego Pato. Diego. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto trabajas? Contrato de construcción. Ok. Define acá el contrato de construcción y en qué se diferencia del de obra. Sí. Bueno, el contrato de construcción es aquel que se realiza un bien inmueble. Puede ser una vivienda, un local. Bueno, un contrato de obra se establece que puede ser un bien inmaterial o material. Puede ser también un bien mueble. Entonces hay una diferencia con el bien en donde se va a realizar la actividad del desarrollo contractual. ¿En qué se diferencia de obra? Del de obra, porque puede ser el de obra, el desarrollo de actividades inmateriales como el desarrollo de una actividad, un resultado todavía no materializado como lo es una pintura, un cuadro. La diferencia con relación al de construcción es que tiene que ser, puede ser un mantenimiento de un bien inmueble, una casa, una construcción. En ese contrato de construcción, ¿quién debería constituir la garantía mobiliaria? El contratante y el contratista en el pacto se constituye de manera escrita. No vas a entre entender la pregunta. En ese contrato de construcción que hiciste, ¿quién constituye la garantía mobiliaria? El contratante la constituye. ¿Estás seguro? Sí, o sea, el que presenta el bien es el contratista y el contratante es el que la constituye. Ok.
en los cables cruzados. Al revés, el contratista que va a desarrollar la labor. Ah, sí, sí, sí. Se supone que el que va a desarrollar la labor es el que debería darle la garantía al otro, ¿no? Sí, 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 discúlpeme que es que estaba ahí como... Primera nota, un 4. Segunda nota, 4.3. Tercera nota, un 3.5. Listo, gracias. Con Jenny Paola Suárez. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? El contrato de merchandising. Ok, defíneme el contrato de merchandising. Pues el contrato de merchandising es más que todo es un contrato como de servicios, el cual pues se unen dos empresas o diferentes personas o diferentes marcas como para dar a conocer el servicio, como para adquirir más seguidores o más ventas como tal. Es más que todo, se habla sobre la propiedad intelectual. Más que todo ahorita se ve mucho con el tema de los Instagram, con lo de los influencers. Ok, y en este contrato de merchandise, ¿quién debería entonces constituir la garantía mobiliaria? En este caso, el contratista. O sea, el contratista... Ok, listo. Primera nota 4.4, segunda 4.3, tercera un 4. ¿Me escuchan? En este caso, pues, pues los nombres pues, que se ven en este contrato, pues es licenciante y licenciatario. Yo te había leído las Pero notas. pues... Las notas Ok. tuyas son 4.4, 4.3 y un 4. Ok, profe, gracias. Sigo con Luis Ariza. Sí, señor, buenas noches. Permítame, ya le prendo la cámara. Listo. Buenas noches. ¿Qué contrato trabajaste? Contrato de underwriting. Okay. ¿Puede una sociedad en comandita por acciones celebrar este contrato de undergrading? No, señor, solamente puede constituir la sociedad anónima por la configuración como está o como está creada la empresa, porque se necesitan vender acciones precisamente. Entonces, esta configuración permite hacer eso. ¿Podría considerarse que una sociedad colectiva fuera undergraded? Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Podría considerarse que? Que una sociedad del tipo colectiva pueda ser undergraded. Me corcha, la verdad, de soy sincero, creería que sí. Solamente necesitan es que tenga experiencia en el tipo de colocación de los títulos valores. Me corcha, la verdad, yo diría que sí. Aplica la misma lógica que utilizaste para el emisor. Ok, gracias por la aclaración. La verdad me corchaste, no voy a decir mentiras. Listo, primera nota 4, segunda 4.3, tercera nota 3.8. Perdón, de nuevo, ¿cuáles son? 4, 4.3, 3.8. Gracias, muy amable. Camilo Gualteros. Sí, señor. Ok, ¿qué contrato trabajaste? El de franquicia. En el contrato de franquicia, ¿quién debería constituir esa garantía mobiliaria? El franquiciado. ¿Por qué? Porque es el que tiene que cumplir el contrato en cuanto a, pues digamos que explotar esa marca que el franquiciante le dio. Entonces, él es el que puede cumplir, creo yo. Listo, primera nota 4.6, segunda 4.3 y un 4, ¿vale? Listo, gracias. César Galindo. Doctor, buenas noches, sí, señor. Buenas noches, ¿qué contrato trabajaste? Gracias, doctor, buenas noches. Sí, el contrato de cesión de derechos herenciales. En ese contrato de cesión de derechos, ¿quién debería ser la persona que constituyera la garantía? La garantía, el cedente, doctor, porque es quien se compromete a ceder los derechos que le corresponden dentro de, bien sea la venta a título oneroso o gratuito de sus derechos sobre la sucesión pendiente que pueda resultarle. Listo. Primera nota 4.6, segunda 4.3, tercera un 4. Gracias, doctor, muy amable, buenas noches. Franci Paola.
Franci. Profe, ya, qué pena. A ver, defíneme acá un contrato atípico. El contrato típico es que se constituye entre dos personas y no está escrito en la ley. Okay. A ver, defíneme qué es eso de la ¿Señor? ¿qué es la cláusula compromisoria? La cláusula ¿qué, perdón? Compromisoria. La cláusula compromisoria es el pacto contenía un contrato con un documento anexo a él. Primera nota tuya en 3.8, segunda 4.3, tercera 1.3. ¿Ok? No queda nadie pendiente, ¿no? Okay, profe. ¿Ya todos pasaron? Doctor, buenas noches. Dime. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo falto, doctor. ¿Qué contrato trabajaste? Piscina habitacional, doctor. A ver, ¿cuáles serán las ventajas que tiene el leasing habitacional versus el hipotecario tradicional? Las ventajas, según lo expuesto, doctor, podría tener una tasa de interés más baja en cuanto al crédito hipotecario. La opción de... No, sí, es doctor. ¿Y qué desventajas? Desventajas, al fin, pues, en el momento de constituir el contrato, el dueño no será, pues, el locatario, sino estará a cargo del locador. Los arreglos, al final, pues, el locatario le tocará actuar como señor y dueño, pues, corriendo por los arreglos. En caso de que haya una liquidación de la sociedad, de la entidad de la cual está a nombre de la propiedad, entonces será muy difícil, el procedimiento será muy extenso para poder restituir de pronto una clase de derechos. En caso de que haya incumplimiento en el pago de la administración, que sea propiedad horizontal, entonces tendrá que, por medio de demanda, responder el locador y los pagos correrán a cargo del locatario. Listo. Tu primera nota 4.4, segunda 4.3, tercera 1.4. No falta nadie, ¿no? Profe, no sé si su merced habló con Jorge Méndez.